Algo se volcó en la sala y Margaret White se enderezó y ladeó la cabeza. El cuchillo carnicero lanzó un reflejo apagado a la luz de las llamas. Ya hacía un buen rato que se había cortado la electricidad y la única luz de la casa llegaba desde el incendio que había en la calle. Uno de los cuadros se desprendió de la pared y cayó con un golpe sordo. Un momento después, el reloj de Cucú se precipitó al suelo. El pájaro mecánico dio un pequeño chillido estrangulado y se quedó inmóvil. Desde el centro de la ciudad llegaba el incesante ulular de las sirenas, pero pudo oír los pasos que subían por el sendero. La puerta se abrió con violencia, pasos en el vestíbulo. Oyó cómo los cuadros de yeso estallaban uno tras otro, como pájaros en el tiro al blanco de una feria. ¡Cristo! El huésped invisible. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? La hora se acerca. Si el juicio final llegara esta noche, ¿estarías preparado? Oh, he estado allí y he visto a las rameras sacudiendo las nalgas en un tinglado de madera. Se irguió en su taburete con la actitud del alumno inteligente que se prepara para hablar con el profesor. Pero sus ojos tenían una mirada extraviada. Las ventanas de la sala volaron impulsadas hacia afuera. La puerta de la cocina se abrió de un portazo y Carrie entró. Su cuerpo parecía haberse encogido y encorvado como el de una vieja. Su traje de fiesta colgaba hecho jirones y la sangre de cerdo se había comenzado a coagular y formaba estrías. Tenía una mancha de grasa en la frente y ambas rodillas raspadas y en carne viva. «Mamá», susurró. Sus ojos tenían un brillo preternatural, como de halcón, pero su boca temblaba. Si alguien las hubiese estado observando, le habría impresionado el parecido que había entre ellas. Margaret White permaneció sentada en el taburete con el cuchillo escondido entre los pliegues del vestido. «Debí haberme matado cuando me lo introdujo», dijo con voz clara. «Después de esa primera vez, antes de que nos casáramos, prometió que nunca más. Dijo que solo habíamos sido débiles. Yo le creí, me caí y perdí el bebé, y ese fue el juicio de Dios. Sentí que había expiado mi pecado por la sangre, pero el pecado nunca muere, el pecado nunca muere». Los ojos le brillaban. «Mamá, en el comienzo todo estuvo bien, vivíamos sin pecar, dormíamos en la misma cama, a veces vientre contra vientre, y podía sentir la presencia de la serpiente, pero nunca lo hicimos, nunca, hasta...» En su rostro comenzaron a dibujarse una sonrisa dura y terrible. Y esa noche me di cuenta de que me miraba de ese modo. Nos arrodillamos para rezar, pidiendo fuerza, y él me tocó en ese lugar de la mujer, y lo eché de la casa. Desapareció durante horas y yo recé por él. Lo veía en mi mente caminando por las calles en plena noche, luchando con el demonio como Jacob con el ángel del Señor. Y cuando volvió, mi alma estaba llena de agradecimiento. Hizo una pausa y entreabrió su boca seca y sonrió mirando las cambiantes sombras en la habitación. «Mamá, no quiero escuchar eso». Los platos comenzaron a estallar en los armarios como pequeñas granadas. Solo cuando entró en la habitación olí el whisky en su aliento. Y él me poseyó,
con el apestoso olor en su boca del sucio whisky de los albergues de carretera, me poseyó. Y a mí me gustó, gritó las últimas palabras en dirección al cielo. Gocé con toda esa asquerosa fornicación y sus manos que me recorrían el cuerpo por todas partes. ¡Mamá! ¡Mamá! Se interrumpió, como si hubiese recibido una bofetada, y parpadeó mirando a su hija. Estuve a punto de matarme, continuó en un tono de voz más normal, y Ralph lloró y dijo que debíamos expiar, y no lo hice, y luego él se murió, y entonces pensé que Dios me había castigado con el cáncer, que estaba convirtiendo mis partes femeninas en algo tan negro y podrido como mi alma pecadora. Pero eso hubiese sido demasiado fácil. Los caminos del Señor son misteriosos y su poder ilimitado. Ahora lo veo claro. Cuando comenzaron los dolores, fui a buscar un cuchillo. Este cuchillo, exclamó, alzándolo de entre los pliegues de su falda, y esperé que tú llegaras para poder realizar mi sacrificio. Pero fui débil y reincidente. Cogí el cuchillo nuevamente cuando tenías 3 años y otra vez mi flaqueza pudo más. Y ahora el demonio ha llegado a casa. Mantuvo el cuchillo en alto, con los ojos hipnóticamente fijos en la destellante curva de la hoja. Carrie dio un lento y torpe paso adelante. Vine a matarte, mamá, y tú estabas aquí esperándome para matarme a mí. Mamá, yo... No está bien, mamá, no está. Recemos, dijo la madre en voz baja. Sus ojos estaban fijos en los de Carrie y había en ellos una expresión espantosa, demencial. La luz que proyectaba el incendio se hacía más brillante y bailaba sobre las paredes como un demonio. Por última vez, recemos. Mamá, ayúdame, gritó Carrie, y cayó de rodillas con la cabeza inclinada y las manos levantadas en una súplica. Su madre se inclinó hacia adelante y el cuchillo bajó, describiendo un arco centellante. Carrie, que quizá alcanzó a verlo por el rabillo del ojo, se echó hacia atrás violentamente y en vez de introducirse en su espalda, el cuchillo se le hundió en el hombro hasta la empuñadura. Los pies de la señora White se enredaron en el taburete y cayó, sentada en el suelo. Permanecieron mirándose como en un cuadro silencioso. La sangre empezó a juntarse alrededor de la empuñadura del cuchillo y a gotear sobre el suelo. Luego Carrie dijo suavemente: «Te voy a hacer un regalo, mamá». Margaret trató de levantarse, resbaló y cayó con las manos y las rodillas en el suelo. «¿Qué vas a hacer?», gruñó ásperamente. «Me estoy imaginando tu corazón, mamá», dijo Carrie. «Resulta más fácil cuando una ve las cosas en la mente. Tu corazón es un gran músculo rojo. El mío late con más fuerza cuando uso mi poder. El tuyo va un poquito más despacio ahora, un poquito más despacio». Margaret intentó levantarse, no lo consiguió y agitó la mano ante su hija haciendo un gesto contra el mal de ojo. «Un poco más despacio, mamá. ¿Sabes cuál es el regalo? Lo que siempre has querido, las tinieblas, y el Dios que vive allí, cualquiera que sea». Margaret White susurró: «Padre nuestro que estás en los cielos». «Más lento, mamá, más lento. Santificado sea tu nombre. Siento como la sangre se aleja de tu corazón, mamá. Más lento. Venga a nosotros tu reino. Tienes los pies y las manos como el mármol, como el alabastro, blancos. Hágase tu voluntad, mi voluntad, mamá. Más lento. Así en la tierra, más lento. Como
y se desplomó hacia adelante retorciéndose las manos. Como en el cielo. Carrie susurró, punto final. Se miró y empuñó el mango del cuchillo. Oh no, qué dolor, me duele demasiado. Trató de levantarse, pero no pudo. Finalmente se incorporó apoyándose en el taburete. Sintió un mareo y la invadió una sensación de náusea. Podía sentir el sabor de la sangre roja y viscosa en la parte de atrás de su garganta. El humo, acre y sofocante, arrastrado por el viento, comenzaba a entrar por las ventanas. Las llamas habían alcanzado la casa vecina. Incluso en ese momento, algunas chispas estarían encendiendo pequeñas llamas en el techo. Carrie salió por la puerta trasera, cruzó el césped tambaleándose y se apoyó en un árbol. ¿Dónde está mi mamá? Había algo que tenía que saber, algo relacionado con patios de estacionamiento en los albergues de carretera, algo con el ángel de la espada ardiente. No importaba, ya se acordaría. Cruzó los patios traseros en dirección a Willow Street y luego, arrastrándose, subió al terraplén que llevaba a la Ruta 6. Era la 1:15 de la madrugada. Eran las 23:20 cuando Christine Hargensen y Billy Nolan llegaron de vuelta a The Cavalier. Subieron por la escalera de servicio, cruzaron el vestíbulo y antes de que ella alcanzara a hacer algo más que encender la luz, Billy ya le estaba dando tirones a la blusa. «Ay, por amor de Dios, déjame desabotonarla». Al diablo con eso. La rasgó bruscamente en la parte de atrás. La tela se abrió con un ruido seco. Un botón salió disparado y cayó con un destello sobre el desnudo suelo de madera. La chabacana música llegó débilmente hasta ellos y el edificio vibró imperceptiblemente con el baile torpe y entusiasta de los granjeros, los conductores de camiones, los obreros de la fábrica de tejidos, las camareras y las peluqueras, de los grasientos de Westover y Motton que bailaban con sus chicas de ciudad. «Oye, calla», dijo Billy, y le dio una bofetada que le lanzó la cabeza hacia atrás. Los ojos de Chris adquirieron un brillo inexpresivo, mortal. «Esto se acabó, Billy», dijo ella, y se apartó de él. Sus pechos llenaban el sujetador, su vientre liso latía y sus largas piernas dejaban ver sus contornos en los tejanos. Pero retrocedió hacia la cama. «Se acabó». «Por supuesto», dijo él. Se abalanzó sobre su cuerpo y ella le lanzó un puñetazo sorprendentemente fuerte que le dio en la mejilla. Se enderezó y sacudió la cabeza. «Me vas a dejar un ojo morado, zorra. No será el único». «Claro que no». Se quedaron mirándose, jadeantes, con expresión de ferocidad. Luego él comenzó a desabotonar su camisa y una sonrisita empezaba a formarse en su cara. «Lo hicimos, Charlie. Vaya si lo hicimos». Él la llamaba Charlie cuando estaba contento. Parecía, pensó ella con un frío destello de humor, un término genérico para una buena vagina. Sintió que en sus labios aparecía una pequeña sonrisa y se relajó un poco. En ese momento él le azotó la cara con la camisa, se agachó y la golpeó en el vientre con la cabeza, como un macho cabrío. Cayó sobre la cama con un crujido de resortes. Impotente, lo golpeó furiosa con los puños en la espalda. «Quítate de encima, quítate, suéltame, cerdo grasiento, déjame». Él la miraba sin dejar de sonreír y con un rápido tirón abrió la cremallera y desnudó sus caderas. «¿Vas a llamar a tu papito?», gruñía. «¿Eso es lo que vas a hacer, eh? ¿Es eso, tía zorra? ¿Llamar al cerdo leguleyo de tu padre, eh? Te lo habría hecho a ti, ¿sabes eso?
lo habría lanzado todo sobre tu maldita cabeza. ¿Sabías eso, eh? ¿Lo sabías? Sangre de cerdo para los cerdos, ¿verdad? Derecho, sobre tu maldita cabeza. Eres... Súbitamente ella había dejado de resistir. Él se detuvo y la miró. Había una extraña sonrisa en el rostro de Chris. Siempre quisiste que las cosas fueran así, ¿no es cierto, vago de mierda? Siempre lo quisiste, ¿verdad? Verga remojada, asno castrado, deficiente mental. Billy mostró los dientes en una lenta sonrisa enloquecida. No importa, dijo. No, replicó ella, no importa. La sonrisa se desvaneció súbitamente del rostro de Chris. Los músculos se destacaron en su cuello cuando impulsó la cabeza hacia atrás para luego escupirle a la cara. Se revolcaron en una profunda y roja inconsciencia. En los labios, la música latía con ritmo jadeante. Trago píldoras blancas y tengo los ojos muy abiertos. 6 días en el camino y esta noche dormiré en casa. A voz de cuello, estridente, un conjunto de 5 tíos que llevaban camisas de cowboy con lentejuelas y tejanos con brillantes remaches que de vez en cuando se pasaban el dorso de la mano por la frente para enjugar el sudor mezclado con brillantina. Había un primer guitarrista, un rítmico, un bronce, un segundo guitarrista y un batería. Nadie escuchó la sirena de la ciudad, ni la primera explosión ni la segunda, y cuando estalló la cañería de gas y la música se detuvo y un coche llegó hasta el aparcamiento y alguien empezó a gritar, Chris y Billy estaban dormidos. Chris despertó repentinamente. Sobre la mesita de noche el reloj indicaba la 1:05 y alguien daba fuertes golpes en la puerta. ¡Billy! Gritaba la voz. ¡Levántate, Billy! Billy se agitó, se dio media vuelta y volcó el despertador. ¿Qué mierda pasa? Dijo con voz apagada y se incorporó. Sintió un escozor en la espalda. La zorra lo había cubierto de arañazos. Apenas se había dado cuenta en el momento, pero ahora iba a tener que mandarla a casa con las piernas abiertas. Así iba a saber quién era él. El silencio fue como un impacto. Silencio. De Cavalier no cerraba antes de las 2, de hecho, alcanzaba a ver el anuncio de neón que se encendía y se apagaba al otro lado del polvoriento cristal de la ventana. Aparte, los incesantes golpes en la puerta, ese lugar se había convertido en un cementerio. Algo ocurría. «Oye, Billy, ¿estás ahí?» «¿Quién es?» susurró Chris. Sus ojos brillaban vigilantes a la luz interminable del neón. «Soy Jackie Talbot», dijo con expresión ausente, y luego alzó la voz. «¿Qué pasa?» «Déjame entrar, Billy. Tengo que hablar contigo». Billy se levantó y desnudo se dirigió a la puerta sin hacer ruido. Levantó el gancho del anticuado cerrojo y la abrió. Jackie Talbot entró precipitadamente. Había en sus ojos una expresión perturbada y tenía la cara manchada con hollín. Estaba bebiendo con Steve y Henry cuando se supo la noticia, a las 12:10. Habían vuelto a la ciudad en el viejo Dodge descapotable de Henry y habían visto la explosión de la cañería de gas de Jackson Avenue, con toda claridad, desde la altura de Brickyard Hill. Cuando Jackie le pidió el Dodge a Henry a las 12:30 y partió de vuelta a De Cavalier, en la ciudad solo había pánico y escombros. «Se está incendiando Chamberlain», le dijo a Billy. «Toda la maldita ciudad. La escuela ya desapareció. Del centro no queda nada. Voló todo el West End y la calle Carlin está en llamas. Y dicen que lo hizo Carrie White». «Dios mío», dijo Chris. Comenzó a salir de la cama y a buscar a tientas su ropa. «¿Qué hizo?» «Cállate», le dijo Billy con calma.
o te doy una patada en el culo. Miró a Jackie y le hizo un gesto para que continuara. La han visto, dijo Jackie. Mucha gente la ha visto, Billy. Dicen que va cubierta de sangre. Ella estuvo en esa maldita fiesta de la escuela. Steve y Henry no lo relacionaron, pero... Billy, tú, esa sangre de cerdo era para... Sí, dijo Billy. Oh, no, exclamó Jackie, y retrocedió dando un traspié y quedó apoyado en el marco de la puerta. Su rostro tenía una lividez enfermiza a la luz de la bombilla del vestíbulo. ¡Santo Dios, Billy! ¡Toda la ciudad! Carrie arrasó toda la ciudad. Carrie White. Vamos, no digas tonterías, replicó con voz tranquila, casi serena. Detrás de él, Chris se vestía rápidamente. Ve a mirar por la ventana, dijo Jackie. Billy se acercó y contempló el horizonte. Toda la parte este se había vuelto escarlata e iluminaba el cielo. En ese momento, 3 camiones de bomberos pasaron ululando. A la luz del farol que señalaba el aparcamiento de Cavalier, pudo leer lo que llevaban escrito. «Mierda», exclamó. «Esos camiones vienen de Brunswick». «¿Brunswick?», preguntó Chris. «Eso está a 60 kilómetros de acá. Tiene que ser...» Billy se volvió hacia Jackie Talbot. «Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó?» Nadie lo sabe todavía. Comenzó en la escuela. Tommy Ross y Carrie fueron elegidos rey y reina, y luego alguien les lanzó un par de baldes de sangre encima, y ella salió corriendo. Después, la escuela comenzó a incendiarse, y dicen que nadie pudo salir. Luego estalló la gasolinera a moco, y después la gasolinera Bobil de la calle Summer. «Citgo», le corrigió Billy. «Es una Citgo». «¿A quién mierda le importa?», chilló Jackie. «Fue ella estaba en todos los lugares donde sucedió algo. Y esos baldes. Ninguno de nosotros usó guantes». «Ya me encargaré de eso», dijo Billy. «¿No te das cuenta, Billy? Carrie está...» «Fuera. Billy, vete o te rompo un brazo y te lo hago tragar». Jackie retrocedió con cautela y se detuvo al otro lado de la puerta. «Vete a tu casa. No hables con nadie. Yo me encargaré de todo». «Está bien», dijo Jackie. «De acuerdo». Solo pensé que... Billy cerró la puerta con violencia. En un segundo, Chris estuvo junto a él. «Billy, ¿qué vamos a hacer con esa cerda de Carrie? ¡Ay Dios, qué vamos a hacer!» Billy le dio una bofetada con toda la fuerza de su brazo y ella fue a dar al suelo. Se sentó con las piernas separadas en aturdido silencio durante un momento y luego se llevó las manos a la cara y comenzó a sollozar. Billy se puso los pantalones, la camiseta y las botas. Luego se dirigió al desconchado lavabo que había en un rincón, encendió la luz, se mojó el pelo y comenzó a peinarse con la cabeza inclinada para ver su reflejo en el viejo y manchado espejo. Detrás de él, estremecida y con rostro distorsionado, Chris, sentada en el suelo, se limpiaba la sangre que corría de su labio partido. «Te diré lo que vamos a hacer», comenzó Billy. «Vamos a ir a la ciudad a ver los incendios y luego volveremos a nuestras casas. Le vas a decir a tu querido papito que estabas bebiendo cerveza en The Cavalier cuando todo ocurrió. Yo voy a decirle lo mismo a la vieja de mi madre. ¿Comprendes?» «Billy», dijo ella, «tus huellas digitales». «Las de ellos», replicó. «Yo usé guantes». «¿Te delatarían?», preguntó Chris. «Si la policía los coge y los interroga». «Sí, por supuesto que hablarían». Los rizos y los remolinos estaban casi en su lugar. Brillaban a la mortecina luz de un globo manchado por las moscas, como torbellinos en aguas profundas. En su rostro había una expresión de calma, de reposo. El peine que usaba era un viejo y gastado Ace,
en el que rebosaba la grasa. Su padre se lo había regalado al cumplir los 11 años y no se le había quebrado ni un solo diente, ni uno solo. A lo mejor nunca llegan a encontrar los baldes, dijo. Y, si lo hacen, quizás las huellas hayan desaparecido quemadas. No sé, pero si Doyle agarra a alguno de ellos, yo me largo a California. Tú haz lo que te parezca. ¿Me llevarías contigo?, preguntó Chris. Lo miró desde el suelo. El labio había adquirido dimensiones negroides. Había una súplica en sus ojos. Quizá, respondió él y sonrió, pero no lo haría, nunca más. Ven, vamos a la ciudad. Bajaron y cruzaron el vacío salón de baile. Las desvaídas cervezas todavía estaban sobre las mesas y las sillas conservaban la posición en las que las habían dejado los que las abandonaron. Cuando salían por la puerta trasera, Billy dijo: «Este sitio apesta». Se metieron en el coche y él lo puso en marcha. Cuando encendió las luces, Chris comenzó a gritar y se llevó las manos cerradas a las mejillas. Billy lo sintió al mismo tiempo. Algo en su mente. Carrie, 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 Carrie. Una presencia. Carrie estaba de pie frente a ellos, quizá a unos 20 metros. Las luces altas destacaron su figura con el espectral blanco y negro de las viejas películas de terror. Estaba cubierta de sangre coagulada, pero en algunas partes chorreaba. En gran cantidad, la sangre era ahora la suya. El mango del cuchillo sobresalía todavía de su hombro y su vestido estaba manchado de tierra y grasa. Había recorrido apenas la distancia desde Carlin Street y a veces había estado a punto de desmayarse, pero tenía que destruir ese albergue de carreteras. Quizá precisamente el mismo en que la condenación de su propio destino había comenzado. Permanecía de pie, oscilando, con las manos hacia adelante como un hipnotizador. Comenzó a avanzar trastabillando. Ocurrió en menos de un segundo. Chris no alcanzó a dar un grito. Billy tenía muy buenos reflejos y su reacción fue instantánea. Puso primera, soltó el embrague y aceleró. Los neumáticos del Chevrolet chirriaron en el asfalto y el coche saltó hacia adelante como un viejo y feroz tigre. La figura se agrandó en el parabrisas y al mismo tiempo la presencia se hizo más entera, más intensa. Carrie, 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 y más fuerte, como una radio a la que se ha dado todo el volumen. El tiempo pareció cerrarse alrededor de ellos y por un momento quedaron paralizados incluso dentro del movimiento. Billy, Carrie tal como los perros, Carrie como los malditos perros, Carrie, Brucie, ojalá, Carrie, fueras tú, Carrie, y Chris, Carrie, Dios, no pensé matarla, Carrie, no era mi intención, Carrie, Billy, no, Carrie, quiero Carrie, verlo, Carrie, Carrie. Veo la rueda del coche, la rueda del acelerador, veo la rueda, oh Dios mío, la rueda, mi corazón, mi corazón. Y Billy sintió de pronto que su coche lo traicionaba, que adquiría vida propia y resbalaba de sus manos. El Chevrolet giró en un humeante semicírculo en medio de un estruendo de latas y de súbito las tablas del costado de The Cavalier se agrandaron y se agrandaron y se agrandaron y se estrellaron contra ellos a unos 60 kilómetros por hora, sin dejar de acelerar, y la madera voló en una detonación teñida por la luz del anuncio de neón. El cuerpo de Billy fue impulsado hacia adelante y quedó atravesado por la columna de la dirección. Chris se golpeó contra el tablero. El depósito de gasolina se partió y el combustible empezó a formar un charco en la parte trasera del coche. Parte de una tubería cayó sobre él y la gasolina ardió en llamas. Carrie estaba tirada en el suelo, apoyada en un costado,
con los ojos cerrados, jadeaba pesadamente. Sentía que tenía fuego en el pecho. Comenzó a arrastrarse por el aparcamiento en dirección a ninguna parte. Mamá, siento que todo haya fallado. Oh, mamá, oh, por favor, me duele tanto, mamá, ¿qué hago? Y de repente ya nada pareció importar. Nada importaba si solo conseguía darse vuelta y mirar las estrellas, darse vuelta, mirar una vez y morir. En ese estado la encontró Sue a las 2 de la mañana. Después de hablar con el sheriff Doyle, Sue bajó por la calle y se sentó en los escalones de la lavandería automática. Miraba el cielo en llamas sin verlo. Tommy estaba muerto. Sabía que era cierto y lo aceptaba con una tranquilidad que resultaba espantosa. Y Carrie era la culpable. No se podía imaginar cómo lo sabía, pero su convicción era tan clara y precisa como una operación aritmética. El tiempo pasaba, no importaba. Macbeth había asesinado el sueño y Carrie había asesinado el tiempo. No estaba mal, una buena comparación. Sue sonrió tristemente. ¿Sería ese el fin de nuestra heroína, la dulce Miss graduada de 16 años? Se acabarían sus preocupaciones por el club de campo y el Clean Corners. No más. Todo eso había desaparecido, extinguido por el fuego. Alguien pasó corriendo y dijo algo de que la calle Carlin se estaba incendiando. Mejor para la calle Carlin. Tommy había muerto y Carrie había ido a asesinar a su madre. ¿Qué? Se irguió, tensa, y miró las sombras. ¿Qué? Ignoraba cómo lo sabía. No tenía ninguna relación con lo que había leído sobre la telepatía. No vio imágenes, en su mente no hubo destellos reveladores, solo el prosaico conocimiento, de la misma manera que uno sabe que el verano sigue a la primavera, que puedes morir de cáncer, que la madre de Carrie ya había muerto, que... ¿Cómo? El corazón latió agitadamente en su pecho. ¿Muerto? Examinó su conocimiento del suceso, tratando de ignorar el hecho insólito e insistente de que su conocimiento no se originaba en nada. Sí, Margaret White había muerto, algo relacionado con el corazón. Pero ella había dado una cuchillada a Carrie. Carrie estaba malherida y había sangrado. Y no había más. Se levantó y volvió corriendo al coche de su madre. 10 minutos más tarde, aparcaba en la esquina de las calles Branch y Carlin, donde tenía lugar el incendio. No habían llegado los camiones todavía para combatir el fuego, pero habían puesto vallas en los extremos de la calle y unas lamparillas grasientas y humeantes iluminaban un letrero que decía «Peligro, cables de alta tensión». Sue hizo un rodeo, cruzó 2 patios traseros y atravesó un alto seto vivo que la arañó con sus ramitas rígidas. Salió a un patio más allá de la casa de los White y cruzó hacia ella. El apartamento estaba en llamas, el techo era una brasa. No se podía ni siquiera pensar en acercarse lo suficiente para mirar adentro. Pero, a la intensa luz de las llamas, vio algo mejor. Las salpicaduras de sangre que señalaban las huellas de Carrie. La siguió con la cabeza inclinada, más allá de las manchas más grandes, junto al sitio donde Carrie había descansado, a través de un nuevo seto, cruzando el patio posterior de una casa de la calle Willow y luego una maraña de pequeños pinos y robles. Más allá, un corto camino sin pavimentar, casi un sendero, subía serpenteando por el terraplén de la derecha. Se detuvo bruscamente
porque una duda la asaltó con fuerza corrosiva y cruel. ¿Y si la encontraba? ¿Qué ocurriría entonces? ¿Un ataque al corazón? ¿Moriría quemada? ¿Controlaría su mente y la obligaría a lanzarse al paso de un coche? Su extraño conocimiento le dijo que Carrie era capaz de todo eso. «Busca un policía», pensó. Soltó una risita ante la idea y se sentó en el césped cubierto de rocío. Ya había encontrado un policía, e incluso suponiendo que Otis Doyle le hubiese creído, ¿de qué habría servido? A su mente acudió una imagen en la que 100 cazadores desesperados rodeaban a Carrie y le pedían que entregara sus armas y se rindiera. Carrie obedecía y levantando las manos se quitaba la cabeza de los hombros. El sheriff Doyle la recibía solemnemente y la colocaba en un canasto de mimbre sobre el que se leía lo zoológico humano. Y Tommy está muerto. ¿Qué hacer? Comenzó a llorar y se cubrió la cara con las manos. Una suave brisa se filtró entre los enebros de la cumbre de la colina. Nuevos camiones de incendio pasaron aullando por la ruta 6, como enormes sabuesos rojos en mitad de la noche. La ciudad se está incendiando, vaya. No sabía cuánto tiempo había estado sentada allí, en un intranquilo semisueño. Ni siquiera sabía que estaba siguiendo los pasos que llevaban a Carrie a The Cavalier, como tampoco se daba cuenta de que estaba respirando, a menos que pensara en ello. Carrie estaba muy malherida y en ese momento una determinación animal la forzaba a seguir. Estaba a 4 kilómetros de The Cavalier, incluso yendo a campo traviesa, como lo estaba haciendo Carrie. Sue sintió o vio, no importa, cómo Carrie caía en un arroyo y luego salía arrastrándose, helada y temblorosa. Era asombroso cómo seguía su camino, pero por supuesto lo hacía por su madre. Su madre quería que ella fuera la ardiente espada del ángel para la destrucción. Sue se levantó y echó a correr torpemente, sin preocuparse de seguir el rastro de sangre. Ya no lo necesitaba. Extracto de Explosión en las sombras, página 164. Pensemos lo que pensemos, la historia de Carrie White pertenece al pasado. Ha llegado la hora de que miremos al futuro. Como señala Dean McGuffin en su excelente artículo del Science Yearbook, si rehusamos hacer esto, es casi un hecho que tendremos que buscar y pagar un flautista, y es muy posible que el precio sea muy alto. Se nos presenta un espinoso problema moral. El avance de la ciencia se halla en camino hacia el completo aislamiento del gen de telequinesia. Existe cierto consenso en el mundo científico. Puede consultarse, por ejemplo, el artículo Puntos de vista sobre el aislamiento del gen telequinésico, con recomendaciones específicas respecto de sus parámetros de control, de Burke y Hannigan, en el sentido de que cuando se establezca un test para detectar su presencia, todos los niños en edad escolar serán sometidos a ese test del mismo modo que actualmente todos se someten al test de la tuberculina. Sin embargo, la telequinesia no es un germen ni un virus, es un elemento constitutivo de la persona que lo posee igual que el color de sus ojos. Si el potencial telequinético se manifiesta como parte de la pubertad y si este hipotético test se aplica a los niños que van por primera vez a la escuela, ciertamente que podremos estar prevenidos. Pero, en este caso, ¿podemos decir que un hombre prevenido vale por 2? Si el test de la tuberculina resulta positivo, el niño puede ser tratado o aislado.
Si el test de la telequinesia resulta positivo, no disponemos de ningún tratamiento excepto dispararle un tiro en la cabeza. Porque ¿cómo vamos a encerrar a una persona que, con el tiempo, adquirirá un poder que le permitirá derribar todas las paredes? Incluso si encontráramos un sistema de aislamiento perfecto, ¿permitiría el pueblo de los Estados Unidos que una hermosa chica fuese separada de sus padres a los primeros signos de la pubertad para ser encerrada en una bóveda por el resto de su vida? Lo dudo, especialmente si consideramos que la Comisión White se ha esforzado por convencer al público de que la pesadilla de Chamberlain fue algo absolutamente fortuito. En realidad da la impresión de que hemos vuelto al punto de partida. Testimonio bajo juramento presentado por Susan Snell ante la Comisión Investigadora del Estado de Maine. Señorita Snell, la comisión quisiera oír su testimonio referente a su pretendido encuentro con Carrie White en el aparcamiento de The Cavalier. ¿Por qué me hace las mismas preguntas una y otra vez? Ya se lo he dicho 2 veces. Queremos cerciorarnos de que hemos registrado exactamente. Quiere cogerme una mentira, ¿no es eso lo que me quiere decir? Usted no cree que estoy diciendo la verdad, ¿no? Usted decía que se encontró con Carrie. ¿Podría responderme? Usted decía que se encontró con Carrie a las 2 de la mañana del 28 de mayo. Es eso, ¿verdad? No responderé más preguntas hasta que usted me responda la que le acabo de hacer. Señorita Snell, este organismo tiene atribuciones para hacerla comparecer por desacato si rehúsa responder por cualquier motivo ajeno a los que contempla la Constitución. No me importan las atribuciones que tenga. He perdido a alguien a quien amaba. Mándenme a la cárcel, no me importa. Váyanse al diablo. Están tratando de, no sé, crucificarme o algo así. Déjenme en paz. El interrogatorio fue suspendido brevemente y se reanuda. Señorita Snell, ¿desea continuar su declaración en este momento? Sí, pero no permitiré que me presionen, señor presidente. Por supuesto que no, jovencita. Nadie quiere presionarla. Veamos. Usted afirma que se encontró con Carrie en el aparcamiento de este bar a las 2 de la mañana, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabía que eran las 2? Llevaba puesto el mismo reloj que ahora usted ve en mi muñeca derecha. Muy bien. The Cavalier no está situado a más de 9 kilómetros de donde dejó el coche de su madre. Sí, por la carretera, pero está a menos de 5 en línea recta. ¿Recorrió esa distancia a pie? Sí. Ahora bien, en su testimonio anterior usted declaró que sabía que se estaba acercando a Carrie. ¿Puede explicar eso? No. ¿Podía olerla? ¿Qué? ¿Se guió por el olfato? Se escuchan risas en la tribuna. ¿Usted se está riendo de mí? Responda a la pregunta, por favor. No, no me guié por mi olfato. ¿Podía verla? No. ¿Oírla? No. Entonces, ¿cómo es posible que supiera que se encontraba allí? ¿Cómo lo supo Tom Killian, o Cora Simard, o el pobre Vic Mooney? ¿Cómo lo supieron ellos? Responda a mi pregunta, señorita. No es el momento ni el lugar para ponerse impertinente. Pero ellos sí dijeron que lo habían sabido, simplemente, ¿no es cierto? Yo leí las declaraciones de la señora Simard en el periódico. ¿Y qué pasa con las bocas de incendio que se abrieron solas? Y las mangueras de las bombas de gasolina que empezaron a funcionar solas? Y los cables que se desprendieron de los postes. Y, señorita Snell, por favor, todas esas cosas figuran en las actas de esta comisión. No es ese el punto que estamos tratando de esclarecer en este momento.
Entonces, ¿cuál es? ¿Están buscando la verdad o solo una cabeza de turco? ¿Niega haber tenido un conocimiento previo del lugar donde se encontraba Carrie White? Por supuesto que sí, la idea es absurda. ¿Sí? ¿Y por qué es absurda? Bueno, si está sugiriendo que hubo alguna especie de conspiración, es absurdo, porque Carrie estaba agonizando cuando la encontré. No podemos decir que fue una manera fácil de morir. Si no tenía un conocimiento previo de su paradero, ¿cómo pudo dirigirse exactamente hacia donde se encontraba? Pero qué pregunta más estúpida. ¿No ha escuchado todo lo que se ha dicho aquí? Todo el mundo sabía que era Carrie. Cualquiera podría haberla encontrado si lo hubiese intentado mentalmente. Pero no la encontró cualquiera. Fue usted. ¿Puede decirnos por qué la gente no apareció de todos lados, como limaduras de hierro atraídas por un imán? Se estaba debilitando rápidamente. Supongo que tal vez la zona de su influencia estaba disminuyendo. Creo que estará de acuerdo con que su suposición tiene una base muy débil. Por supuesto que sí. Sobre el tema de Carrie White, todas nuestras suposiciones tienen una base muy débil. Como usted quiera, señorita Snell. Hablemos ahora de... En el primer momento, cuando subió al terraplén que está situado entre el prado de Henry Train y el aparcamiento de Cavalier, pensó que Carrie estaba muerta. Su cuerpo yacía en medio del patio y se veía extrañamente encogido. Sue se acordó de los animales muertos que había visto en la carretera 495, marmotas y mofetas que habían sido aplastadas por camiones que pasaban a gran velocidad. Pero la presencia seguía en su mente, vibrando obstinadamente, repitiendo una y otra vez los signos claves de la personalidad de Carrie. La esencia de Carrie, una gestalt, a veces muda, a veces estridente, sin anunciarse con trompetas, sino creciendo y menguando en oscilaciones. Inconsciente. Cruzó el cerco que rodeaba el patio de estacionamiento, sintiendo el calor del incendio contra su rostro. De Cavalier era una construcción de madera y se quemaba rápidamente. Los carbonizados restos del coche mostraban su contorno en llamas a la derecha de la puerta posterior. Entonces Carrie había hecho eso también. No se acercó a mirar si había habido alguien dentro. En todo caso, ya no importaba. Se acercó hacia donde estaba Carrie, tendida de costado. No podía escuchar sus propios pasos en medio del feroz crepitar del fuego. Miró la retorcida figura con una piedad amarga, confusa. El mango del cuchillo se destacaba cruelmente en el cuello y estaba tendida en un pequeño charco de sangre. Parte de ella brotaba de su boca. Parecía que la inconsciencia la había sorprendido en el momento en que intentaba darse vuelta. Había sido capaz de provocar incendios, derribar cables eléctricos, matar casi con el solo pensamiento, y ahí estaba, tirada, sin poder darse vuelta. Sue se arrodilló, la cogió de un brazo y del hombro sano y la puso suavemente de espaldas. Carrie gimió pesadamente y sus ojos parpadearon. En la mente de Sue, la percepción se hizo más intensa, como una imagen desenfocada que empieza a aclararse. ¿Quién está ahí? Y Sue, sin pensarlo, respondió de la misma manera. Yo, Susan Snell. Aunque no necesitaba pensar en su nombre, la idea de ella, como sí misma, no correspondía a palabras ni a imágenes.
La comprensión de este hecho hizo que todo se aproximara, se convirtiera en algo real, y la compasión por Carrie atravesó el aturdimiento que le había provocado la impresión. Y sintió que Carrie le decía a través del pensamiento, con un lejano y mudo reproche: se burlaron de mí, todos se burlaron de mí. Carrie, ni siquiera sé lo que ocurrió a Tommy. Se burlaron de mí, eso es lo que escribió, eso es lo que ocurrió. Se burlaron suciamente. La mezcla de imagen y emoción resultaba pasmosa, indescriptible: sangre, tristeza, temor. La última de las bromas de una larga serie. Todas pasaron velozmente, en un recuento vertiginoso que hizo que la mente de Sue diera vueltas y vueltas sin esperanza. Compartían la espantosa totalidad del conocimiento perfecto. Ahora las chicas arrojaban paños higiénicos en medio de risas y burlas. El rostro de Sue se reflejaba en su propia mente, feo, caricaturizado, con una boca desproporcionada, cruelmente hermoso. Mira las sucias bromas, mira toda mi vida, una larga y sucia broma. Mira, Carrie, mira dentro de mí. Y Carrie miró dentro de Sue. La sensación fue aterradora. Su mente y su sistema nervioso se habían convertido en una biblioteca. Alguien la recorría con una necesidad desesperada, con los dedos deslizándose suavemente sobre los estantes de libros. Sacaba alguno, lo hojeaba, lo volvía a su lugar, dejaba caer otros y hacía que las páginas se agitaran enloquecidas. Escenas vislumbradas. Yo cuando pequeña le odio, papá, mamá, labios gruesos. Oh, los dientes, Bobby me empujó. Oh, mi rodilla, el coche, quiero ir en el coche. Vamos a visitar a la tía Cecilia, mamá. Ven, hice pis en el viento de la memoria, incansable hasta llegar finalmente hasta un estante que tiene como título Tommy y como subtítulo Baile de gala. Libros que se abren con violencia, experiencias vislumbradas, anotaciones al margen con todos los jeroglíficos de las emociones, más complejos que la piedra Rosetta. Examinaba, encontraba más de lo que la misma Sue sospechaba. Amor por Tommy, celos, egoísmo, necesidad de subyugarlo y obligarlo a invitar a Carrie, repulsión por Carrie, odio por Mrs. Harding, odio hacia sí misma. Pero no había malas intenciones respecto de Carrie, no había planeado avergonzarla delante de todos. La febril sensación que le provocaba esta violación de sus más secretos escondrijos comenzó a extinguirse. Sintió que Carrie se retiraba, debilitada y exhausta. ¿Por qué simplemente no me dejaste en paz? Carrie, mamá viviría, la maté y la necesito. ¡Ay, qué dolor! Me duele el pecho, el hombro. ¡Oh, que venga mi madre! Carrie, Y no sabía cómo terminar ese pensamiento, nada con qué completarlo. Sue sintió de pronto, abrumada por el terror, el peor de todos, porque no sabía qué nombre darle. Ese ser estrafalario que sangraba sobre el sucio y grasiento asfalto parecía de pronto insignificante y horrible en su dolor y su agonía. «Oh, mamá, tengo miedo. Mamá, mamá». Sue intentó retirarse, desasir su mente, permitir a Carrie por lo menos la intimidad de su propia muerte, pero no pudo. Sintió que moría ella misma
y no quería ver esa anticipación de su propia agonía. «Carrie, déjame. Mamá, mamá, mamá». El alarido mental logró un crescendo de un arranque que increíble y luego de pronto se desvaneció. Durante un momento, Sue sintió como si estuviese viendo desaparecer una llama por un túnel largo y oscuro a una vertiginosa velocidad. «Se muere, Dios mío, estoy sintiendo cómo se muere». Y luego la luz había desaparecido y su último pensamiento consciente fue: «Mamá, lo siento, ¿dónde?». Y se extinguió y Sue quedó conectada con la vacía frecuencia de las terminaciones nerviosas que tardarían horas en morir. Tambaleándose, se alejó del lugar con las manos extendidas hacia adelante, como una ciega, en dirección al borde del aparcamiento. Tropezó con la valla y cayó sobre el terraplén. Se incorporó y avanzó vacilante sobre el campo, que empezaba a llenar baches con místicos charcos de niebla. Los grillos cantaron tontamente y un papaígo lanzó un chillido en la quietud de la mañana. Echó a correr, respiraba hondo, corría para huir de Tommy, de los incendios y las explosiones, de Carrie, pero sobre todo huía del horror final, la luz del último pensamiento arrastrada velozmente hacia el negro túnel de la eternidad, seguido por el vacío y estúpido zumbido de la prosaica electricidad. A pesar de que se resistía, la imagen comenzó a desvanecerse y dejó en su mente una oscuridad fresca y bendita. Se detuvo y se dio cuenta de que algo había comenzado a suceder. Estaba allí, en la mitad del campo, esperando la revelación. Su agitada respiración se hizo más lenta, como si de pronto hubiese quedado cogida en una espina. Y súbitamente se desbordó en un alarido, el grito del que ha sido burlado, y sintió el lento flujo de la sangre menstrual que corría por sus muslos. Tercera parte. Después del naufragio. Del indicador eléctrico automático nacional de la Associated Press, viernes 5 de junio. Fuentes oficiales nos informan desde Chamberlain que las víctimas ascienden a 400 y que hay 49 personas desaparecidas. Continúan las investigaciones relacionadas con Carrieta White y el llamado fenómeno telequinésico. Circulan insistentes rumores en el sentido de que la autopsia de la chica White habría revelado ciertas insólitas formaciones en el cerebelo. El gobernador del estado ha nombrado una junta de especialistas para que estudien el proceso que originó esta tragedia. Fin. Extracto de The Lewiston Daily Sun, domingo 7 de septiembre, página 3. El legado de la telequinesia. Tierras devastadas, corazones abrazados. El baile de fin de curso ya pertenece a la historia. Durante siglos, los sabios han dicho que el tiempo cura todas las heridas, pero el golpe que recibió esta pequeña ciudad del oeste de Maine puede ser mortal. Los barrios residenciales todavía están allí, custodiados por hermosos robles de 200 años. Las construcciones de líneas modernas y las que conservan el antiguo estilo de Nueva Inglaterra no han sufrido daños y se ven tan cuidados como siempre.
pero todo ese idílico paisaje está situado junto a un campo ennegrecido y arrasado, y en muchas de estas elegantes casas hay un letrero que dice «Se vende». Sobre la puerta de las que todavía están ocupadas cuelga una corona negra. Los vecinos de la ciudad ya se han acostumbrado a ver todo tipo de camiones de mudanza circular por sus calles. La principal industria de la ciudad, la fábrica de tejidos Chamberlain, no fue tocada por el incendio que arrasó gran parte de la población durante esos 2 días de mayo. Pero ha estado trabajando con un solo turno desde el 4 de julio y según afirma William Chambliss, director de la fábrica, es muy posible que se produzcan mayores reducciones. «Tenemos pedidos», manifestó el señor Chambliss, «pero no se puede hacer funcionar una industria sin obreros que echen a andar las máquinas. No los tenemos. Desde el 15 de agosto se han retirado 34 hombres. Lo único que podemos hacer por el momento es cerrar la sección de teñidos y enviar el material a otra industria. No quisiéramos despedir a nuestros obreros, pero se trata de un problema de supervivencia económica». Roger Fearon vive en Chamberlain desde hace 22 años y ha trabajado en la fábrica de tejidos durante 18 años. Comenzó como ensacador y ganaba 73 centavos por hora. Actualmente es encargado de la sección de teñidos y, sin embargo, no parece impresionado por la posibilidad de quedarse sin trabajo. «Perdería un buen salario», dijo Fearon. «No es para tomarlo a la ligera. Ya lo he conversado con mi mujer. Podríamos vender la casa. Vale fácilmente unos $20,000 y aunque probablemente no nos den ni la mitad de eso, lo más seguro es que la pongamos a la venta. No nos importa. En realidad no queremos seguir viviendo en Chamberlain. Llámelo como quiera, pero la ciudad ya no es buena para nosotros». Fearon no es el único. Henry Kelly, el propietario de una cigarrería y la cafetería llamada Kelly Fruit, que la noche del baile quedó destruida por el fuego, no piensa volver a edificar. «Los chicos han desaparecido», dice con un encogimiento de hombros. «Si la abriera otra vez, me encontraría con demasiados fantasmas en los rincones. Voy a retirar el dinero del seguro y me voy a ir a vivir a Saint Petersburg». Una semana después de que el tornado del 54 pasara por Worcester dejando su huella de destrucción y muerte, el aire se vio invadido por el ruido de los martillos, el olor de la madera nueva y una sensación de optimismo y de fe en la capacidad del hombre para recuperarse. No existe nada de eso en Chamberlain este otoño. Solamente han quitado los escombros de la carretera principal. Los rostros que uno encuentra están llenos de una sombría desesperanza. En el Frank's Bar, en la esquina de la calle Sullivan, los hombres beben cerveza en silencio y en los patios de las casas las mujeres se cuentan historias de horror y sufrimiento. Chamberlain ha sido declarada zona catastrófica y existen fondos destinados a levantar la ciudad y reconstruir el sector comercial. Pero durante estos últimos 4 meses, la principal actividad de Chamberlain han sido los funerales. Los muertos ya son 440 y todavía quedan 18 personas desaparecidas. De las víctimas, 67 pertenecían al último curso de la escuela Ewen y estaban a punto de graduarse. Quizá, más que otras consideraciones, sea esto último lo que ha quitado valor moral a sus habitantes. Fueron enterrados el 1 y el 2 de junio en 3 ceremonias masivas. El día 3 se efectuó en la plaza un acto religioso en memoria de los desaparecidos. Fue la ceremonia más emotiva que le ha tocado presenciar a este periodista. Asistieron miles de personas
y toda la asamblea escuchó con conmovido silencio a la banda de la escuela, con 16 componentes menos, ejecutar el himno de Iwen. Hubo una sombría ceremonia de graduación a la semana siguiente en la vecina Moton Academy, pero solo quedaban 52 alumnos del último curso. Henry Stample, el encargado del discurso de despedida, prorrumpió en lágrimas en la mitad de la lectura y no pudo continuar. No hubo fiesta después de la ceremonia. Los alumnos simplemente cogieron sus diplomas y después se marcharon en silencio a casa. A pesar de todo, a medida que transcurría el verano, los coches fúnebres recorrían la ciudad para ir a enterrar los últimos cadáveres que se iban descubriendo. Para algunos de sus habitantes parecía que cada día les arrancaban la costra para que la herida sangrara de nuevo. Si usted es uno de los muchos curiosos que aparecieron en Chamberlain la semana pasada, ha visto una ciudad que puede estar sufriendo un mortal cáncer del espíritu. Unas pocas personas, que parecen extraviadas, vagan por los pasillos del supermercado. La iglesia congregacional de la calle Carlin fue devastada por el fuego y no queda nada de ella. La iglesia católica de la calle Elm no ha sufrido daños y la cuidada iglesia metodista en un extremo de la calle Main, aunque chamuscada por el fuego, se encuentra casi en perfecto estado. Sin embargo, la asistencia ha sido escasa. Los ancianos aún se sientan en los bancos de la plaza de los tribunales, pero ya no tienen interés en echar una partida de damas o entablar una conversación. La impresión general hace pensar en un pueblo que espera la muerte. En estos días no basta decir que Chamberlain no volverá a ser el mismo. Decir simplemente que no volverá puede estar más cerca de la verdad. Extracto de una carta del 9 de junio, enviada por el señor Henry Grail, rector de la escuela Iwen, al señor Peter Philpott, superintendente de educación. Y, por lo tanto, creo que no puedo continuar en mi cargo, sintiendo que esa tragedia se podría haber impedido si yo hubiese tenido un poco más de previsión. Me permito rogarle que acepte mi renuncia a partir del 1 de julio. Extracto de una carta del 11 de junio, enviada por Rita Desharding, profesora de educación física, al señor Henry Grail. Y no renovaré el contrato. Creo que preferiría suicidarme antes que volver a enseñar. Por las noches me quedo pensando. Si solo me hubiese acercado a esa chica. Si solo. Frases que aparecieron pintadas sobre el césped del sitio donde estuvo el apartamento de la familia White. Carrie White arde en el infierno por sus pecados. Cristo nunca falla. Extracto de Telequinesia, Análisis y Consecuencias, por el decano McGuffin. Para concluir, quisiera señalar el grave riesgo que están corriendo las autoridades al enterrar el caso de Carrie White bajo una montaña de papeleo burocrático, y me estoy refiriendo específicamente a la llamada Comisión White. El deseo de algunos políticos de considerar la telequinesia como un fenómeno aislado e irrepetible me parece comprensible pero no aceptable. En términos genéticos, la posibilidad de un nuevo caso es de un 99%. Ha llegado el momento de planificar y prepararse. Extracto de Expresiones idiomáticas explicadas, una guía para los padres, de John Coombs. Soltar a Carrie, causar violencia o destrucción, confusión, carnicería, provocar incendios. Extracto de Explosión en las sombras, página 201.
En otra parte de este libro se ha hablado de una página de un cuaderno de Carrie White en el que unos versos de Bob Dylan, el famoso poeta del rock de los años 60, aparecían escritos repetidas veces, casi con desesperación. Podría resultar apropiado terminar este libro con unos versos de otra canción de Dylan, versos que podrían servir de epitafio a Carrie. Quisiera escribirte una melodía tan simple que te impidiera, querida amiga, enloquecer, que te tranquilizara y extinguiera el dolor de tu conocimiento inútil y sin sentido. Extracto de Me llamo Susan Snell, página 98. El libro ya está terminado. Espero que se venda bien para poder irme a un lugar donde nadie me conozca. Quiero revisar todo lo ocurrido, decidir qué voy a hacer entre este momento y la hora en que mi luz se aleje por un largo túnel hacia la oscuridad. De las conclusiones de la Comisión Investigadora del Estado de Maine en relación con los sucesos ocurridos el 27 y 28 de mayo en Chamberlain. Y, por lo tanto, debemos concluir que, aunque la autopsia practicada reveló algunos cambios celulares que pueden indicar la presencia de algún poder paranormal, no existe ninguna razón para creer en la posibilidad de que el caso se repita. Fragmento de una carta del 3 de mayo del 88, enviada a Amelia Shanks, en Tennessee, a Sandra Shanks, Macon, Georgia. Y tu sobrinita crece cuarta por noche, y para tener 2 años está muy grande, y tiene los ojos azules como su papi, y el pelito rubio mío, pero seguramente se le va a poner oscuro, pero de todos modos es muy bonita, y cuando está durmiendo a veces cuánto se parece a nuestra mamá. El otro día la tenía sentada en la tierra al lado de la casa. Yo me asomé y vi la cosa más rara. Estaba jugando con las bolitas de su hermano, pero se estaban moviendo solas. Ella se moría de risa, pero yo estaba un poco asustada. Algunas de las bolitas subían y bajaban. Me hizo acordarme de la abuela. ¿Te acordás cuando vino a la policía buscando a Pete y las pistolas le salieron volando de las manos y la abuela no paraba de reírse y podía hacer que la mecedora se moviera sola aunque no estuviera nadie sentado? Me he quedado muy preocupada. Ojalá que la niña no sufra esos ataques que le daba la abuela, ¿te acordás? Bueno, tengo mucho que lavar, así que dale, saludos a Rich y mandanos algunas fotos cuando puedas. Como te decía, la niña es muy bonita y tiene unos ojitos de lista. Estoy segura de que va a llegar a ser alguien cuando sea grande. Un abrazo, Amelia. Fin.